No fue el impacto lo que lo condenó. Tampoco el hielo. Ni siquiera la oscuridad de esa noche. Fue el momento en que ya no pudieron seguir ignorándolo, cuando el barco dejó de sentirse firme bajo sus pies y la normalidad empezó a deshacerse sin hacer ruido. Al principio, todo seguía igual, las luces cálidas iluminaban los pasillos, la música flotaba en el aire con una calma casi artificial, y las conversaciones llenaban los salones con una tranquilidad que ahora parece imposible. Afuera, el océano era una superficie negra y quieta, sin olas, sin señales, como si no existiera nada más allá. Dentro, el calor, el lujo, la sensación de seguridad, todo seguía en su lugar. En el puente, Arworth Smith observaba la oscuridad sin urgencia, escuchando reportes que no terminaban de encajar, porque lo que había ocurrido no se sentía como un accidente real. El impacto había sido demasiado suave, apenas un roce largo y extraño, algo que muchos ni siquiera percibieron, pero debajo de esa calma, lejos de la vista de todos, el agua ya había empezado a entrar. Al principio fue invisible, silenciosa, extendiéndose por los niveles inferiores con una paciencia inquietante, llenando espacios que nunca debieron contenerla. Los hombres que bajaron a revisar, regresaron distintos, no corrieron, no gritaron, pero en sus rostros había algo que no estaba antes, algo que no sabían cómo decir. Y mientras arriba todo seguía funcionando, el barco empezó a cambiar de una forma casi imperceptible. El aire se volvió más frío, más denso, las paredes parecían absorber el sonido, y el suelo, apenas unos milímetros, comenzó a inclinarse. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron en pequeños detalles, una copa que se desliza lentamente, una puerta que no cierra del todo, un paso que obliga al cuerpo a corregirse sin pensar. Las conversaciones empezaron a fragmentarse, las miradas se alargaron más de lo normal, y las sonrisas tardaban en desaparecer, como si nadie quisiera ser el primero en aceptar que algo estaba mal. Cuando comenzaron a preparar los botes, la ilusión se rompió un poco más, aunque todavía no había pánico, solo confusión. Personas que se acercaban con curiosidad, preguntas hechas en voz baja, respuestas incompletas que intentaban mantener una calma que ya no se sostenía. El barco seguía iluminado, la música seguía sonando, pero la sensación había cambiado por completo, como si el ambiente mismo estuviera esperando algo. Y entonces alguien miró más allá de las luces, más allá de la cubierta, y vio el agua de otra forma, no como paisaje, sino como algo que se acercaba, oscuro, frío, demasiado cerca. El murmullo cambió, se volvió más rápido, más denso, más bajo, y las preguntas dejaron de ser tranquilas. El suelo volvió a inclinarse, esta vez lo suficiente para que el cuerpo ya no pudiera ignorarlo, para que las manos buscaran apoyo, para que los pasos se volvieran inseguros y las miradas comenzaran a buscar salidas sin saber exactamente hacia dónde ir. Fue ahí donde ocurrió el cambio real, no en un grito ni en una orden, sino en un instante compartido en el que todos entendieron lo mismo sin necesidad de palabras. No había suficientes botes. Ese pensamiento no se dijo, se sintió, se propagó como un frío más profundo que el del aire, algo que se instala en el pecho y no se va. Las primeras voces se elevaron, no de pánico todavía, sino de incredulidad, intentos de negación, frases que buscaban sostener una lógica que ya no existía. Pero el barco seguía inclinándose, y el agua seguía subiendo, y ahora podía escucharse, un sonido nuevo, constante, desplazándose donde no debería, golpeando, llenando, tomando espacio. El orden empezó a romperse lentamente, primero con pequeños empujones, luego con movimientos más bruscos, luego con urgencia abierta. Los rostros cambiaron, la calma se transformó en tensión, la tensión en miedo, y el aire se llenó de respiraciones cortas, de pasos apresurados, de voces que ya no podían controlarse. Los botes descendían uno a uno, demasiado pocos, demasiado lento, y cada vez que uno se alejaba, dejaba atrás un silencio más pesado que cualquier grito, porque hacía visible lo inevitable. El barco ya no era un refugio, era una cuenta regresiva. Las luces seguían encendidas, pero ahora iluminaban el miedo, sombras que se movían más rápido, personas que corrían, otras que se quedaban paralizadas, incapaces de decidir. El frío dejó de ser una sensación ambiental y se volvió una amenaza real, algo que avanzaba con el agua, que ya era visible, reflejando las luces en un movimiento constante que no se detenía. El Titanic dejó de ocultarlo, se inclinó más, lo suficiente para que todo comenzara a deslizarse, para que el cuerpo entendiera lo que la mente no quería aceptar. Que ya no había control.
En algún punto, el capitán seguía dando órdenes, su voz firme intentando sostener una estructura que ya se estaba desmoronando, pero el barco ya no obedecía, el tiempo ya no alcanzaba, y la gente ya no estaba esperando instrucciones, estaba reaccionando. Reaccionando al sonido del agua, al frío que avanzaba, a una certeza que se hacía imposible de ignorar. No iban a salir todos. Ese fue el momento real, no el impacto, no el hielo, sino ese instante preciso en que la esperanza dejó de ser creíble, cuando las miradas cambiaron, cuando las manos dejaron de soltarse, cuando el miedo dejó de ocultarse. Y en medio de ese avance implacable, algo cambió en las personas. No de golpe, sino como una comprensión que se instala y ya no se va. Las voces empezaron a apagarse, no porque el peligro desapareciera, sino porque ya no había nada que explicar. El miedo dejó de ser confusión y se convirtió en certeza. Algunos siguieron moviéndose, buscando un lugar, una salida, algo que todavía no existía. Otros se quedaron quietos, aferrados a lo poco que quedaba estable, mirando sin decir nada, como si en ese silencio hubiera una última forma de resistir. El frío se volvió más intenso, más presente, y el sonido del agua ya no era lejano, estaba ahí, mezclado con todo, formando parte de cada segundo que pasaba. El barco siguió inclinándose. Lento, constante. Como si ya hubiera tomado una decisión. Las luces todavía estaban encendidas, pero ahora solo iluminaban el final. Sombras que se estiraban, rostros tensos, manos que no soltaban. Todo lo que antes era orden, ahora era espera. Y en ese momento, cuando ya no quedaban dudas, cuando nadie necesitaba más explicaciones, cuando el tiempo dejó de sentirse como algo que podía alcanzar, lo entendieron. No iba a haber rescate a tiempo. No iba a haber suficientes botes, no iba a haber forma de volver atrás. Solo quedaba ese instante, alargándose, rompiéndose, desapareciendo. El océano siguió entrando, sin apuro, sin emoción, sin intención de detenerse. Y el Titanic, que durante horas había parecido inquebrantable, dejó de ser un lugar, para convertirse en un recuerdo que aún no terminaba de hundirse. Y en medio de todo eso, entre el ruido, el frío y la oscuridad que empezaba a cerrarse, quedó algo más, algo que no se gritó, que no se dijo, pero que todos sintieron al mismo tiempo. Que el final ya había empezado.